Eh, Buenas tardes a todas las personas que nos ven en Europa y buenos días a todas aquellas personas que nos ven desde América. Hoy estamos de manteles largos porque, por un lado, vamos a presentar nuestra quinta sesión de este primer ciclo de charlas sobre lingüística materialista que son organizadas por el Instituto de Lingüística Materialista y por la revista Refracción. Por otro lado, aprovechamos este espacio para presentar brevemente el cuarto nuevo número de nuestra revista Refracción, el cual se encontrará disponible en Internet dentro de muy poco, en un par de días, y lo podrán consultar en revistarefracción.com. Este número es un número especial, puesto que presenta un homenaje a la obra académica del profesor Patrick Sérieux, profesor de la Universidad de Lausanne, de Suiza, o Lausana, como decimos en español, así como a la obra de sus discípulos y sus colegas en la misma universidad. Además de ser un homenaje a su trayectoria académica, es necesario añadir que esta es la primera vez que se dan a conocer estos artículos de los miembros del CRECLECO, o sea, del Centro de Investigaciones en Epistemología Comparada de la Lingüística de Europa Central y Oriental, así como de la sección de Lenguas y Civilizaciones Eslavas de la Universidad de Lausanne al mundo hispanohablante. Con lo cual, resaltamos el valor de este número 4. El número 4 de refracción que presentamos hoy consta de 11 artículos, de los cuales 10 fueron escritos por Patrick Sérieux y por sus colegas. Entre ellos, tenemos 2 artículos de Sérieux sobre Lenin, Saussure y la teoría de los jeroglíficos, y por qué Bakhtin no es Pécheux. Además, también proponemos a nuestros lectores una pequeña entrevista en donde el autor desentraña algunos puntos claves de su carrera y de sus investigaciones. Además, este número también incluye 3 artículos de Katerina Belmesova que versan sobre amplias cuestiones sobre semántica, semiótica y la obra de Nicolai Marr, así como un artículo que está escrito a 4 manos con el investigador estonio de la Universidad de Aalborg, Jan Balziner, sobre las reflexiones de Lev Vygotsky y Nicolai Marr sobre la teoría del pensamiento primitivo de Lucien Lévy-Bruhl. En el mismo número también hay artículos de Elena Simonato y de Sébastien Moret, los cuales exploran diferentes pasajes en la historia de las ideas lingüísticas en Rusia y en la Unión Soviética, así como la figura de investigadores como son Voloshinov, Polivanov, Yakovlev o Yushmanov. Y por último, este número también incluye una reseña escrita por Daria Saleskaya y Malika Hara sobre el libro editado por Ekaterina Belmesova, el cual se titula en francés Un libro sobre un libro, releyendo Estructura y Totalidad de Patrick Sérieux. Quiero añadir que el 11º artículo de refracción es un artículo también de Sebastián Sayago de la Universidad de la Patagonia Argentina, en la sección miscelánea de la revista. Y afortunadamente hoy tenemos el gusto de contar con Patrick Sérieux con nosotros para que nos hable de todas estas cosas en las que él es experto. Pero antes de darle la palabra, Pedro va a introducirlo brevemente. Así que por favor, Pedro. Gracias, Eduardo. Gracias al profesor Sérieux por esa generosidad de querer estar hoy con nosotros y compartir su sabiduría sobre, en concreto, Volosinov en este caso. Y como digo, es un auténtico placer y un honor presentar al profesor Sérieux, de que todos los días aprendemos algo. Uno de sus mayores logros es haber podido transmitir el gran legado de la lingüística rusa y soviética a las lenguas romances, en concreto al francés, facilitando así su difusión. Patrick Sérieux nos comenta que quería ser lingüista, pero se presentó a un concurso estatal para ser docente de ruso, lo que le dio una beca para estudiar en la Universidad París-Sorbona. Enseñó durante años en escuelas secundarias de Francia, defendió su tesis sobre el análisis del discurso político soviético en el año 1983, trabajó como investigador en el Instituto del Mundo Soviético
y de Europa Central y Oriental en París, y finalmente obtuvo un puesto de profesor titular de lingüística eslava en la Universidad de Lausana, en Suiza, en el año 1987. Junto con sus colegas, crearon el CRECLECO, un grupo de investigaciones no oficiales, por lo tanto, perfectamente libre de sus opciones científicas. Pudo trabajar en contraste con los métodos franceses de análisis del discurso en un corpus de trabajo totalmente nuevo, el discurso político soviético. Entonces pudo trabajar en el componente propiamente lingüístico del análisis del discurso en contraposición al análisis de contenido, que era más una cuestión de las ciencias políticas. Inspirado en la lectura de Foucault, trató de establecer un método de lectura e interpretación epistemológica del universo de los lingüistas soviéticos, fundamentalmente del periodo que abarca desde 1920 a 1950. El más interesante, en su opinión, cuando los investigadores soviéticos aspiraban a crear una ciencia proletaria opuesta a la ciencia burguesa, luego una ciencia marxista materialista opuesta a la ciencia idealista, que posteriormente se convirtió en la década de 1950 en ciencia soviética opuesta a la ciencia occidental. De ahí la idea de una epistemología comparada. Y sin más preámbulo, damos paso al profesor Seriol. Profesor, cuando usted quiera. ¿Sí? ¿Puedo empezar? Sí, sí, empiece. ¿Usted entiende? Sí. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, sí. Entonces, gracias al profesor Riquelme para esta presentación y les agradezco para invitarme a hacer esta ponencia en castellano delante de ustedes, delante del grupo de lingüística materialista. Entonces, buenas tardes a todos y voy a empezar para presentar mi trabajo. Estoy lingüista eslavista y ustedes tienen que entender que la eslavística es principalmente un estudio de literatura y de gramática. Y infelizmente, la Unión Soviética está conocida solamente por los especialistas de literatura, de ciencias políticas, de filosofía, de arte, pero no de lingüística. Y yo pienso que es una lástima porque es interesantísimo conocer esta cultura desde el punto de vista de la lingüística. Entonces, mi trabajo es un estudio de la lingüística, de la filosofía del lenguaje y de la semiótica en Rusia, Unión Soviética y Europa Oriental. El enfoque es una epistemología comparada del discurso sobre la lengua y el signo entre mundo occidental y Europa Oriental, sabiendo que ninguno sabe dónde está la frontera entre el mundo occidental y la Europa Oriental. La tesis que quiere mostrar hoy día es la responsabilidad de los eslavistas, que consiste en traducir para evitar los malentendidos, presentar los textos originales en su contexto de producción y interpretación, que es el principio del análisis del discurso de Michel Pecheux. El esquema de la presentación será, primero punto, la obra de Voloshinov en su tiempo y en su entorno intelectual. El segundo, los problemas de terminología, traducción e interpretación. Y el tercero, marxismo y materialismo. Entonces, empezamos con la obra de Voloshinov. Voloshinov nace en 1895 en San Petersburgo. Ingresa a la Facultad de Derecho en 1913. En 1917 interrumpe sus estudios debido a dificultades materiales y en 1919 se refugió en Nevel y después en Vitebsk. ¿Por qué se refugió? Porque por causa de la guerra civil
Vitebsk era una ciudad bastante tranquila en el medio de la guerra civil. Hay que entender también que las dos ciudades, Nevel y Vitebsk, hacían parte de la zona de atribución de residencia de las poblaciones judías antes de la Revolución de 1917. Y este detalle es importante porque Voloshinov conocía a muchos científicos judíos en Nevel y Vitebsk. Hay que saber también que Voloshinov pertenece a la Rosacruz y se interesa por el ocultismo, que es una de las cosas menos conocidas. La vida en Nevel era un puerto de relativa paz. Era profesor de música y de literatura en el mismo colegio en donde Bakhtin, desde agosto de 1918, enseñaba sociología, historia y lengua rusa. Dirige el sector artístico del Departamento de Instrucción de la provincia de Vitebsk. Enseña historia de la dramaturgia, del teatro, en la Escuela de Artes Escénicas, el Conservatorio, y estética en el Departamento de Instrucción Pública. Da clases de historia de literatura antigua y de literatura rusa, de música y de historia cultural en diferentes instituciones educativas. Voloshinov y Bakhtin viven en la misma casa y sobre la pared del cuarto estaba escrito té fuerte y conversaciones hasta el amanecer. Voloshinov vuelve a Petrogrado para retomar sus estudios en el Departamento Literario y Artístico de la Facultad de Ciencias Sociales, pero recibe una reasignación en etnología y lingüística. Eso es importante para entender que la lingüística no estaba en el elenco principal de Voloshinov. La Facultad de Ciencias Sociales fue formada en 1919 por el reagrupamiento de 3 facultades: Historia, Filología, Lenguas Orientales y Derecho. El plan de estudio comprendía ciencias sociales y históricas, economía, lógica, psicología, lingüística general y comparada, teoría y metodología de la literatura, una práctica intensiva de lenguas extranjeras, con particular insistencia sobre las ciencias ideológicas. Traigo su atención a la expresión ciencias ideológicas, que no tiene ningún sentido en francés o pienso tampoco en castellano, pero es importante. En 1924, Voloshinov termina sus estudios. El círculo de amigos de Vitebsk se reconstituye en Leningrado. Los intelectuales rusos se apasionan por el psicoanálisis y Voloshinov y sus colegas buscan una interpretación filosófica de la psicoanálisis. Escribe un artículo del otro lado de lo social. Es un artículo que hizo mucho para interrumpir la marcha triunfante de la psicoanálisis en Rusia. Entra como doctorante en el Instituto de Historia Comparada de las Literaturas y Lenguas del Oriente y del Occidente. Se especializa en metodología de la literatura y en poética sociológica. El instituto propone a las ediciones de Estado de Leningrado el manuscrito de Voloshinov, El problema de la transmisión del habla ajeno, ensayo de análisis sociológico. Usted ve que aquí no hay ninguna palabra como materialismo o marxismo. El importante es sociológico. Se trata del tema de su tesis, los modos de transmisión de la palabra ajena y los problemas de lingüística y de poética a ellos relacionados.
Poética aquí quiere decir la ciencia de la literatura, no solamente de la poesía, pero de la literatura en general. El instituto se transforma en Instituto de la Cultura del Habla. En 32, el Instituto de la Cultura del Habla también está cerrado. Voloshinov enseña Sociología del Arte en el Instituto Pedagógico. 34, la tuberculosis le obliga a dejar de trabajar. Y en 1936 muere de muerte natural. Digo de muerte natural porque en 36 no estaba frecuente de morir naturalmente. Aquí son las obras principales. Hay que conocer del otro lado del social, el marxismo y la filosofía del lenguaje y la construcción del enunciado. El primer problema clásico es quién escribió marxismo y filosofía del lenguaje. Infelizmente, la figura de Voloshinov fue escondida por la figura de Bakhtin, pero hay que entender que son dos personas totalmente diferentes. En los años 1980 y 90 había el debate sobre la paternidad. Había una oposición ideológica. Para los marxistas era importante el multiculturalismo de los estudios postcoloniales. Sin embargo, para los no marxistas, en Voloshinov leían el conservadorismo académico. Hay tres libros controvertidos: el freudismo de Voloshinov, el método formal en la crítica literaria de Medvedev y marxismo y filosofía del lenguaje. En los años 70 había dos grupos antagónicos en Moscú. Es importante entender que los años 1970 estaban después de los eventos de Checoslovaquia en 1968, que fue una catástrofe para la inteligencia soviética. Estos dos grupos eran los líricos y los físicos. Lo que estaba en juego estaba la cuestión del estructuralismo. Para los físicos estaba en primer lugar la Escuela Semiótica de Tartu en Estonia, herederos presumidos de la escuela formalista, y el representante principal de esta escuela de Tartu es Yuri Lotman, el semiótico. Y para esa escuela, la literatura es un sistema de signos. Entonces, el estructuralismo es la base para estudiar la literatura. Del otro lado, los líricos son críticas literarias humanistas que profesan un total antiestructuralismo, un nacionalismo religioso, y el representante estaba Solzhenitsyn. Para ellos, Bakhtin estaba al inicio de la idea del verbo encarnado. Un representante importante de los físicos era Vyacheslav Ivanov, y fue él que en 1973 escribió que fue Bakhtin quien escribió los libros firmados por Voloshinov y Medvedev. Y para él, los textos controvertidos están llenos de alusiones a los signos y a la semiótica. Sin embargo, al contrario, para los líricos como Vadim Kozhinov, los textos controvertidos están llenos de ataques contra el formalismo que son útiles contra el estructuralismo. A mí me gustan mucho esos paradoxes de la cultura soviética porque no es una cultura homogénea.
las discusiones son tremendas. Y en primer lugar, esta discusión entre los líricos y los físicos. En la Unión Soviética, los textos controvertidos son utilizados por los dos campos. Había un amplio consenso sobre la paternidad de los textos controvertidos. Los adversarios comparten los mismos supuestos. Y hay que pensar en la horrible cuestión de los derechos de autor, pero es una otra cuestión. Mi argumento es que no hay ninguna prueba que Bakhtin escribió esos textos. Y segundo, que Bakhtin jamás reconoció por escrito su paternidad. Lo que se llama en inglés Bakhtin Connection, vista desde el este y del oeste. Es mi principio de comparación entre este y el oeste. Julia Kristeva escribe, disculpe, pero mi idea consistía en indicar su existencia y situarlo en el contexto francés. Era necesario, por lo tanto, interpretarlo a partir de este contenido francés, tornarlo legible para los franceses. Lo que puede ser considerado una debilidad, por esta tarea produjo un Bakhtin traducido, acomodado a la mirada francesa. Creo, sin embargo, que era una necesidad para mí y al bueno para todo el mundo, porque si no hubiera habido esta acomodación, él habría tal vez parecido como perteneciente al folclore ruso y no había suscitado el interés de qué cosa actualmente. Y también, continúa Kristeva, en mi abordaje intenté colocarme en el lugar del lector francés cuyo espíritu está forjado por la lingüística y por el psicoanálisis. Yo quise decir, a partir de este tipo de pensamiento, lo que Bakhtin nos podía decir. Se trataba de traducir a Bakhtin a este lenguaje, lo que me llevó a la interpretación que hice. Entonces, la gran mayoría de los franceses que no conocen el ruso leen a Voloshinov y Bakhtin solamente en esta interpretación de Julia Kristeva. Aquí es un ejemplo típico de malentendido. Por ejemplo, la palabra positivismo en el oeste quiere decir una ideología materialista, pero en el este quiere decir una ideología idealista. Es tremendamente interesante esos dos enfoques hasta una misma palabra. En el oeste, digamos en Francia, Voloshinov y Bakhtin es un revolucionario y el autor de la cultura carnavalesca. Pero al contrario, en el este es un conservador engajado en una búsqueda espiritual. En el oeste se habla de Voloshinov así. Verdun, 1978. Una nueva ruptura epistemológica, una toma de posición respecto a los hechos del lenguaje como hechos sociopolíticos. Digamos de inmediato que ahora tendremos que empezar desde Voloshinov. Marina Jagello, que fue la primera traductora de Marxismo y Filosofía del Lenguaje en 77, el libro es marxista hasta la médula. Y Jean-Claude Le Cercle, en un libro reciente sobre la filosofía marxista del lenguaje, la obra de Voloshinov contiene el esbozo de una filosofía del lenguaje explícitamente marxista. Pero no hay ningún argumento, son puras declaraciones. Al contrario, en Rusia, el enfoque a Voloshinov es totalmente contrario.
Etkin, 1993, esta idea que no puede haber pensamiento sin signos lingüísticos es perfectamente totalitaria. O Shapir, este libro es un modelo de ideología totalitaria. O Mahlin, todo el texto de marxismo y filosofía del lenguaje es una inversión carnavalesca del lenguaje oficial en la que consigo decir lo que este lenguaje en sí mismo, como visión del mundo, nunca ha dicho ni puede decir sin dejar de ser lo que constituye el llamado alma del marxismo. Y Peshkov, todo el patos de marxismo y filosofía del lenguaje es la lucha contra el totalitarismo, principalmente marxista del lenguaje, un lenguaje que, por su objetivismo abstracto, es muy capaz de destruir a las personas. Marxismo y filosofía del lenguaje es una lucha carnavalesca contra el marxismo. La situación estaba diferente en Occidente en los años 70. La controversia gira alrededor del marxismo, no del estructuralismo. ¿Por qué Manchester? Porque en julio de 1991 estaba el quinto Congreso Internacional de los Estudios Bachtinianos. Estaba la primera vez cuando los bachtinianos soviéticos y occidentales se encontraban y esperaban de este encuentro un éxito fundamental. Pero fue una catástrofe, porque los representantes bachtinianos del occidente hablaban de política, del marxismo, del feminismo y de una interpretación social del lenguaje. Al contrario, los bachtinianos soviéticos hablaban de neurología. Por ejemplo, Ivanov hablaba de la diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, y ustedes pueden imaginarse la reacción de las feministas norteamericanas. Y hablaba también de responsabilidad personal frente al propio habla. Este primer encuentro fue un fracaso total. Segundo punto, los problemas de terminología, de traducción y de interpretación. Pienso que una metáfora no es inocente y que hay que tener en cuenta el papel de la cultura religiosa ortodoxa en la cultura intelectual rusa. Y en primer lugar, el problema de la encarnación, que es más importante para los ortodoxos que para los católicos. La palabra воплощение literalmente quiere decir encarnación. Y cuando se comparan las diferentes traducciones del mismo libro, Marxismo y Filosofía del Lenguaje, tenemos traducciones bastante diferentes. En italiano, encarnazione está perfecto. En alemán también, encarnación, Verkörperung, son también ok porque son sinónimos. En inglés también está bien. Incarnation, embodiment, son dos sinónimos. En castellano es un poco más complicado porque a mí me parece que reflejo y plasmación no son sinónimos exactos de encarnación. Pero el peor es en francés, porque la traductora utiliza encarnación, simbolización, materialización, exteriorización, expresión, formalización, realización, representación, véhiculé. Porque es claro que trabajo con un diccionario de sinónimos, porque nosotros en las escuelas francesas aprendimos que toda repetición es un crimen imperdonable. Yo pienso que traducir un libro de ciencia no es lo mismo que traducir la poesía y no se debe engañar al lector con diferentes traducciones de una misma palabra.
el centro del argumento de Voloshinov es que el verbo se hizo carne, es o logos, y la palabra slovo es una palabra intraducible, porque la palabra slovo quiere decir palabra. Y esa palabra slovo es al mismo tiempo el logos, la palabra, la obra total o todo lo que se puede escribir. Por ejemplo, cuando se compare las diferentes traducciones en inglés o en francés para slovo, en inglés tenemos word en discourse, en francés tenemos mot, discours, parole, langage, y el segundo problema, wysказывание, estará utterance en inglés, pero énoncé y enunciación en francés. Yo pienso que la traducción es un problema serio, importante, y que tenemos de tenerlo en cuenta. Un punto fundamental es cómo traducir wysказывание, o por enunciación o por enunciado. En francés, al menos, la teoría de la enunciación es totalmente diferente del enunciado. Pero, ¿qué quiere decir wysказывание? Ustedes saben que un enunciado no es una proposición. Por ejemplo, había una actriz famosa en París que estaba capaz de hacer reír y llorar al público pronunciando solamente la misma frase, le petit chat est mort, el gatito está muerto, de todas maneras posible. Pero del punto de vista lingüística, gramatical de la proposición, le petit chat est mort y le petit chat est mort es totalmente lo mismo. Pero del punto de vista del enunciado, claro que cuando usted pronuncia el segundo le petit chat est mort, usted ya tiene en memoria que este enunciado ya fue pronunciado antes. Entonces, los enunciados son eventos únicos que totalmente es un otro punto de vista que la proposición. ¿Cómo fue traducido la palabra wysказывание? Italiano, portugués, francés, enunciazione, enunciación, enunciación. Para mí es una catástrofe, porque hace entender al lector que hay en Voloshinov una teoría de la enunciación como después de Benveniste y Pécheux. En la traducción castellana de Tatiana Bubnova, enunciado, en inglés utterance, es más complicado en alemán porque Äußerung, como todas las palabras en und, quiere decir al mismo tiempo el resultado y el proceso. Un otro ejemplo es Речевое выступление, que fue traducido en francés como manifestation verbale, instance de discours, la parole, fait de parole, prise de parole et acte de parole, que son demasiado diferentes traducciones para entender que es una sola palabra. Las traducciones en otras lenguas nos da interventi verbal en italiano, comunicación verbal en portugués, Sprechakt en alemán, auto de fala también en portugués, manifestación discursiva en castellano, actuación discursiva, y yo pienso que speech performance en inglés es la más perfecta traducción, pero usted ve cómo es interesante hacer una comparación de todas estas traducciones y como resultado tenemos que hay tantas interpretaciones de Voloshinov cuantos hay traducciones. Entonces, la
terminología y la traducción son un engaño terrible. Por ejemplo, ideología no es en Voloshinov una falsa conciencia, sino lo que se llama superestructura en Mar o cultura en Lotman. La ideología para Voloshinov es todo el sentido, todo lo que se hace, lo que se crea, lo que se escribe en el arte, la literatura, la ciencia, el sistema jurídico, la vida política, moral, el modo de vida, el contenido del pensamiento. Es la lengua, pero nunca el discurso. Высказывание no es una enunciación, sino enunciado. Речь и слово no el discurso, sino palabra o habla. Y речевые жанры no son géneros del discurso, sino registros de la palabra o del habla. Tercero problema, el marxismo y el materialismo. En Marxismo y Filosofía del Lenguaje, Voloshinov habla de materialismo únicamente para denunciar el materialismo vulgar y para oponer al positivismo el materialismo dialéctico del que no da ningún ejemplo. El materialismo de Voloshinov es un antipsicologismo, un antipositivismo, un anticartesianismo y un antisaustorianismo. Su principio es que los signos son materiales. Es un rechazo total del conocimiento por modelo y de cualquier hipótesis o abstracción. Es una teoría del hecho único. Y ustedes conocen mejor que yo el relato de José Luis Borges, El rigor de la ciencia, que es la idea de la escala, del mapa a escala 1 a 1. Y quiere decir, usted sabe cómo la mapa a escala 1 a 1 no puede existir porque ya existe, es la realidad alrededor de nosotros. Entonces, el signo no es un reflejo para Borges, pero para Voloshinov tampoco. ¿De qué habla precisamente este libro? ¿Qué es el marxismo para Voloshinov? Voloshinov no da ninguna definición del marxismo ni de la filosofía del lenguaje. Nunca hace explícitas sus principales tesis. ¿Por qué es tan importante la filosofía del lenguaje para el marxismo? ¿Qué tiene que ver el marxismo con las formas de discurso relatado en el lenguaje de la literatura? Solo indica que el marxismo es una filosofía del signo ideológico. En otros lugares hace de ella una visión del mundo, una ciencia de la creación ideológica y un método sociológico. Todo esto es bastante interesante, pero me parece que no tiene mucho que hacer con el marxismo conocido en Occidente, el marxismo o de Althusser o de Gramsci. Voloshinov nunca ha sido miembro de ningún partido político. A diferencia de muchos de sus compatriotas, nunca participó en actividades revolucionarias o incluso militantes. Nunca menciona el nombre de Marx. No habla del poder ni de beneficio, ni siquiera de la violencia simbólica. Los términos práctica y trabajo están totalmente ausentes en él. Nunca menciona la diferencia entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista soviética que no describe. Voloshinov no es un revolucionario. Su objetivo no es ni una crítica social, ni un programa de transformación revolucionaria del orden social. Este marxismo sin praxis, sin política y sin Marx es la antítesis del de su contemporáneo Gramsci. Es una teoría del conocimiento y no una teoría de la acción. Lo que le fascina es la relación de determinación y dependencia absoluta del enunciado respecto al contexto.
Voloshinov nunca propone cambiar nada, no muestra ningún interés por ningún grupo que debe ser defendido o apoyado, ningún mesianismo obrero. A diferencia de Polivanov, nunca frecuentó los barrios proletarios de San Petersburgo, no propone un programa para alfabetizar a las masas analfabetas, no analiza ninguna situación real. Los únicos ejemplos de lengua que presenta son inventados desde cero o tomados de la literatura clásica, cuya historia estudia en regla con la evolución de la sociedad en la que se habla la lengua. La sociología del lenguaje para Voloshinov no es una sociolingüística. No le interesa el lenguaje de los obreros, marineros, soldados o campesinos. No aboga por ninguna subversión de la normalidad, ya que no reconoce ninguna norma. Para él, todo es uso singular. Para Voloshinov, el signo es neutral. Fue esta característica del marxismo de Voloshinov la que le acarreó los mayores ataques de sus contemporáneas en la Unión Soviética, desde el momento en que la reivindicación de la ortodoxia marxista se convirtió en una cuestión de vida o de muerte. Por ejemplo, Palman escribe en 31, la evolución de la lengua no era en absoluto ni su valor como superestructura ideológica inicial, ni su vínculo dialéctico con otras superestructuras. Podemos declarar seriamente, como hace Voloshinov, que la esencia semiótica de la lengua es neutra con respecto al contenido de las distintas ideologías y que, por tanto, la lengua de una obra literaria, de un discurso político, etc., es su especificidad de clase y de género es neutra con respecto a la esencia semiótica de las correspondientes ideologías. En su especificidad de clase y de género es neutral con respecto a la esencia semiótica de las correspondientes ideologías. Otro ejemplo, Borovkov, 31, Voloshinov defiende desarrolla el punto de vista de la corriente idealista de la lingüística burguesa en su libro Marxismo y filosofía del lenguaje y esconde su idealismo bajo una fraseología marxista. Yo quiero decir que en Marxismo y filosofía del lenguaje, Saussure es totalmente identificado con el positivismo, que se llama objetivismo abstracto, mientras que a Karl Fossler se acredita por lo menos un poco de humanidad, que se llama el subjetivismo individualista. Tras reprochar a Voloshinov su falta de erudición en historia de lingüística y su ignorancia de la historia de la filosofía del lenguaje, y admitir que compartía su crítica a la oposición de Saussure entre sincronicidad y diacronicidad, Rosalia Shore, 1929, le ataca por su confusión entre lingüística y literatura en la tercera parte del libro, una confusión típica de los fosslerianos. Para ella, la lingüística fossleriana hace la apología del alogismo y la irracionalidad y considera que la comunidad lingüística no hace más que transformar un acto lingüístico, un acto creativo en un instrumento de comunicación despersonalizador y sin sentido. Y ella considera que esta lingüística es profundamente ajena a nosotros. Las tesis marxistas de Voloshinov sobre el lenguaje pueden resumirse así. 1. La lengua tiene un carácter significante. 2. La lengua es un fenómeno colectivo. 3. El positivismo, que quiere decir el positivismo de Saussure, es un culto al hecho. Y el psicologismo idealista explica todos los fenómenos ideológicos por la conciencia individual, siendo estos dos enfoques igualmente inadmisibles.
estas tres tesis, que no son en absoluto incompatibles con Saussure, aparte de la no distinción entre lengua y habla, no son específicamente marxistas. En los años 20 empezaban a formar parte del bagaje general de cualquier teoría lingüística que desafiara el dogma naturalista de las leyes fonéticas. Un ejemplo típico del trabajo de Voloshinov es la filosofía del entimema. Tenemos dos personas en un cuarto cerrado que no dicen nada. Uno de ellos dice tak, que quiere decir como y Voloshinov explica que los lingüistas, con su morfología, su sintaxis, su fonética y fonología, no pueden explicar este tak, porque solo la pragmática, que no es una palabra que utiliza, pero la pragmática de Voloshinov puede explicar que a la ventana vemos que estamos en el mes de mayo, pero hay nieve y tak quiere decir que es una lástima que al fin del mes de mayo está tan frío. Entonces, la solución de Voloshinov contra la lingüística es que el conocimiento del contexto permite reconstituir la totalidad del sentido. Y es muy interesante que 3 años después, Alan Gardiner, el libro The Theory of Speech and Language, utiliza casi la misma situación. Mire, vemos the rain falls, James perceives the rain, James says rain, Mary pays attention, Mary sees what is meant, Mary replies, what a bore. Y aquí también entendimos que ninguna lingüística clásica no puede explicar esta situación de comunicación. Entonces, otra palabra llave de Voloshinov es el medio. ¿Qué es un medio para Voloshinov? ¿Es social o ecológico? En el oeste, el medio quiere decir la división y la heterogeneidad de la sociedad. Al contrario, en Rusia, el medio es la comunión y la homogeneidad. Tenemos aquí la metáfora de la combustión. El medio es para la comunicación, lo que el oxígeno es para la combustión. El medio, si puedo decir, es el charco para los patos o el río para los peces. Entonces, la sociología, que se llama marxista en Voloshinov, no es diferencial. Es la sociología de la homogeneidad de los grupos o de los medios. Es una ideología de la vida y de la vivencia. La vivencia, que es la traducción exacta de Leibniz en la filosofía de la vida en Alemania de los años 20 y 30. Voloshinov escribe: todas las segmentaciones sintácticas del discurso representan una especie de desmembramiento de cuerpo vivo de un enunciado y, por tanto, se sujetan con una mayor dificultad a que se las escriba al sistema abstracto de la lengua. ¿Qué es un grupo? Un grupo para Voloshinov está formado por personas que tienen la misma vivencia. Es la experiencia lo que forma el grupo. Y ejemplo de grupo, la familia, los colegas en la cantina, la nieve en la ventana o el profesor y el estudiante. Lo que cuenta es el enunciado comprendido, no la frase pronunciada. El grupo social comienza entre dos, no está definido por las relaciones de producción. Y de como ejemplo, un hermano y la hermana, el marido y la mujer son también grupos sociales, que no es posible en el marxismo clásico. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Voloshinov? Por ejemplo,
no se encontrará la es verdad de Lacan. El sujeto de Voloshinov no está dividido porque no hay enunciación, sino enunciado. Nada de división del sujeto, nada de inconsciente, nada de malentendido, nada de falsa conciencia. Para Voloshinov es importante el sentido integral, el hombre integral y la armonía con el propio medio. Habla Voloshinov del determinismo del enunciado por la situación, pero en todos sus ejemplos, el novelista es el maestro de los enunciados, es un manipulador de títeres. Para Bakhtin habla de la responsabilidad de la persona con relación a los otros. Bakhtin es un filósofo personalista. Para Voloshinov es importante la armonía de la persona con relación a su grupo. Y si esta armonía se pierde, se vuelven sin clase, es decir, loco o idiota. El individuo no puede existir no en relación con su grupo. Pienso que esta filosofía del lenguaje es un fracaso del mundo de conocimiento, el recubrimiento de objeto de conocimiento por el objeto empírico. Y para terminar, hay que decir unas palabras sobre Stalin como lingüista y del libro Marxismo y cuestiones de lingüística de junio 1950. Y de los muchísimos libros que explicaban Stalin. Y este libro fue traducido en casi todas las lenguas del mundo. Sabemos que sobre la base económica hay la superestructura. Y la superestructura es la literatura, el sistema jurídico, la ciencia, la visión del mundo. Todo está bastante claro. Pero el problema es la lengua. ¿Pertenece la lengua a la superestructura o no? Para Mar y más o menos para Voloshinov sí, pero para Stalin no. Y tenemos aquí el problema del lugar de la ideología. La contribución fundamental de Stalin es que la lengua no es una superestructura, por lo tanto no hay lenguas de clase, solo existe la lengua del pueblo entero, las palabras son las mismas para todos, pero las diferentes clases no son indiferentes a las palabras. Esta última frase no tiene explicación ninguna en el libro de Stalin. Conclusión. El materialismo de Voloshinov es un antipositivismo, es lo concreto, el evento único, irrepetible, anclado en una realidad espacio-temporal y es el no entendimiento de Saussure. La ausencia total de la dimensión del discurso es la línea de Humboldt, no de Marx. Confusión materialismo y realismo. Para Voloshinov, el importante, no solamente el importante, pero el objeto de investigación es lo concreto, lo único, el signo, el enunciado irrepetible, es un rechazo de una epistemología constructivista. Gracias para su atención. Espero que fue comprensible. Muchas gracias, profesor Seriot. Ha sido su primera conferencia en español y se la ha entendido perfectamente. Gracias por su esfuerzo. Como les he dicho a todos, si tienen alguna pregunta o comentario para el profesor Seriot, lo pueden hacer a través del chat. Así será más fácil para el profesor. Profesor, tiene usted un par de comentarios. Bueno, primero de Tatiana Bugnova,
y después de María Taboada, si es usted tan amable. Estimados colegas, les pido de hablar despacito y claramente porque estoy bastante zurdo y mi comprensión del castellano es un poco deficiente. Sí, le decía que tiene usted 2 comentarios en el chat, Sí. por si quiere responder. ¿Dónde? En el chat. Ah, no lo veo. No. Abajo del todo, en la parte Sí, un inferior. momentito, por favor, pero eso no lo veo, infelizmente. ¿Puede leerlo? Tiene que dejar de compartir su pantalla primero. En Zoom. Bueno, si no, lo leemos. Momentito. Ah. No, todo desprecio. Se lo leemos y ya está. El profesor, le pregunta a María Taboada, de acuerdo a su conocimiento, la traducción de la frase el signo es la arena de las clases sociales, ¿es una traducción o interpretación equivocada del texto de Volosinov? Es una traducción perfecta, sin problema. Efectivamente, Voloshinov bastante frecuentemente habla de la lucha de la arena, de la lucha de clase, pero nunca da un ejemplo, nunca. Las clases en Voloshinov nunca se hablan, son perfectamente cerradas entre sí y los adversarios nunca no se hablan. Es muy extraño. Tenemos la impresión que se puede comunicar solamente en el interior de un grupo. Y las clases son los grupos y los grupos son las clases. Y por ejemplo, un marido y su mujer, un hermano y la hermana son grupos. Entonces, de un lado tenemos la terminología marxista de las clases sociales, pero totalmente todos los ejemplos son de un grupo de unas personas que se entienden y se entienden porque tienen la misma vivencia. No hay nada que hacer con una relación de producción u una relación de trabajo. Y eso es muy extraño. Profesor Seriot, yo le quería preguntar una cosa. ¿Qué relación tiene Volosinov con sus contemporáneos? Por ejemplo, Jakubinsky o Polivanov. ¿Tienen algo en común? Sí, Voloshinov trabajaba en el mismo instituto que Jakubinsky y los dos se conocían perfectamente. Es diferente para Polivanov, que tenía muchísimos problemas al fin de los años 20 y fue exilado al Kazajstán. Voloshinov era Polivanov, estaba el único verdadero marxista, porque trabajó en los varios obreros de San Petersburgo y conocía muy bien la teoría marxista. Voloshinov no estaba un lingüista, Voloshinov no estaba un sociólogo, estaba un musicante, especialista de música clásica. Estaba también un poeta y se interesaba en la comunicación, en la literatura.
Entonces, creo que es uno de los muchísimos malentendidos de hablar de Voloshinov como de un lingüista marxista. Bien, Alfredo Lescano. Ahora puedo leer un momento. Entonces, de acuerdo a su conocimiento, la traducción de la... Sí, bueno. Muchas gracias. Cree que puede haber una semejanza en la recepción de Vygotsky y de Voloshinov. Hasta donde yo sé, Vygotsky parece domesticado en el oeste con un proceso más consciente. Sin embargo, por lo que respecta a Voloshinov, el proceso ha sido más bien por cierta ignorancia. ¿Qué piensa? Claro. Aquí también hay un problema de las traducciones. Vygotsky fue traducido en primer lugar en los Estados Unidos y más temprano que Voloshinov. Y infelizmente, los especialistas de Bakhtin escondieron la figura de Voloshinov. Entonces, Vygotsky y Voloshinov son eventos bastante diferentes. Pero se puede que la interpretación del libro de Voloshinov es más difícil de que Vygotsky, porque Vygotsky escribe en una problemática más comprensible para los occidentales y no Voloshinov, que leía a Humboldt y Karl Fossler. Y para mí, Voloshinov es una retraducción sociológica del idealismo de Karl Fossler. No veo Bien, otras... Perdón, profesor, Alfredo Lescano quería hacer una pregunta desde Toulouse. Le doy. Hola, ¿le puedo hacer la pregunta en español o en francés, como vous le préférez? En francés, s'il vous plaît. En francés, j'y vais en francés. Alors, traduzco, luego lo hago en francés primero y luego lo traduzco en español para el resto de los compañeros. Alors, d'abord, j'ai adoré votre exposé parce que voilà, j'ai l'impression d'être face à des choses que j'aurais dû connaître il y a très longtemps. C'est un peu comme si vous voulez me dire qu'il n'y a pas de Père Noël. Donc, alors, la question que je voulais vous poser, ça enchaîne un petit peu par rapport à quelque chose qui a été dit tout à l'heure. D'abord, voilà, cette célèbre phrase d'après laquelle les mots sont l'arène de la lutte sociale, de la lutte des classes en particulier. Et alors, vous avez dit que pour Voloshinov, les classes sont des groupes qui ne se parlent pas entre eux. Oui. Donc, mais alors, ça veut dire qu'il y a une sorte de... là aussi, il y a une sorte de paradoxe. Parce que donc il n'y a pas de lutte finalement. Ça d'une part, et d'autre part, moi je mettais ça en rapport avec l'idée de signe idéologique, parce que moi dans mon souvenir il y a cette idée d'accent idéologique dans le signe pour Voloshinov, et il me semblait que justement c'était là qu'on voyait en quoi un mot pouvait être l'arène des luttes des classes. Est-ce que bueno, là, il y a une erreur de traduction, d'interprétation ou je peux faire la question en espagnol pour le reste des camarades. Claro. Merci à la réponse. Merci. Donc, la pregunta que estoy haciendo a Patrick es en torno a el hecho de, otra vez vuelvo sobre la frase, según la cual las palabras son la arena de la lucha de clases. Le pregunto si no hay una paradoja entre eso y la definición que acaba de dar él con respecto a
que para Voloshinov las clases no se hablan entre ellas, y el hecho que yo siempre puse en relación esa afirmación de Voloshinov con respecto a la idea de signo ideológico, el valor, el acento ideológico que él pone dentro del signo. Es básicamente eso lo que le pregunto. Todo esto se puede entender solamente si se toma en cuenta que la ideología no es una falsa conciencia, sino el contenido de las palabras, sino el contenido de las palabras en un contexto único, típico, único y irrepetible. La frase "las palabras son la arena de las luchas de clase" es típicamente marxista, sin duda, pero no hay ningún ejemplo de esta lucha de clase, porque los seres humanos comunican y se entienden solamente con los que tienen la misma vivencia. Y la vivencia es una palabra llave más frecuente que la idea de lucha de clase. Entonces, la vivencia que viene de la psicología alemana sobre la palabra Erlebnis es una llave más útil que la lucha de clase, porque una vez más, las clases nunca no se hablan. No hay ningún ejemplo de malentendido sobre el sentido de las palabras. O se entienden o no viven juntos. Y claro que es un paradoxo, claro que es incomprensible para las interpretaciones marxistas clásicas, porque eso no tiene lugar en el marxismo occidental. Pero hay que entender que en Unión Soviética, en los años 20, había muchísimas líneas del marxismo, muchísimos ensayos de construir una filosofía marxista. Y por Voloshinov había en primer lugar la línea sociológica, pero la sociología para Voloshinov es una sociología de la comunicación entre grupos, y el grupo empieza con dos personas. No hay una definición del grupo como lucha de intereses diferentes o de relación de fuerza. Bien. Et juste par rapport à la question de l'accent idéologique à l'intérieur du signe, Eso no existe, no hay acción ideológica en el interior del signo, no es posible. L'accent idéologique, la valeur idéologique du signe. No, bueno, la valor ideológica quiere decir los sentimientos que el locutor tiene con los interlocutores, que está de acuerdo o no de acuerdo, que tiene simpatía o antipatía, pero es una psicología muy naiva, muy simple. No hay nada que hacer con Freud o con Marx. Perfecto. Perfecto. Bien. Profesor, ¿tienes ¿Podría hacer una pregunta más? Bueno, sí, a ver, hazla, sí. Si es posible. Sí. La verdad que, no sé si me entiende bien, yo no hablo francés, inglés sí. Ha puesto en crisis mi comprensión de Voloshinov, y le agradezco. Me gustaría también entender por qué en Marxismo y Filosofía del Lenguaje destina un capítulo a las bases y a la superestructura. ¿Cuál sería, según su perspectiva, su conocimiento, la razón por la cual incluye este capítulo sobre las bases y las superestructuras? Gracias. No sé si me ha entendido bien.
A mí me parece que la palabra superestructura quiere decir la cultura. La cultura es todo lo que no es material. El arte, el sistema jurídico, la poesía, también la música, también la arquitectura. Es todo, a mí me parece que el enemigo de Voloshinov es la filosofía de las luces francesas del siglo XVIII, el universalismo, la abstracción de la filosofía de las luces. Y no tenía el tiempo para discutir ese problema, pero es muy interesante hacer una comparación de la idea que el ser humano no puede existir en abstracción, pero sino solamente en un grupo. Y comparar esto con los filósofos antirevolucionarios, reaccionarios franceses, como por ejemplo Joseph de Maistre y Louis de Bonald, cuando Joseph de Maistre, el adversario más terrible de la revolución, que dice que el hombre no lo conozco. Conozco a franceses, conozco a rusos, a alemanes, pero el hombre no existe. Llévame un hombre, yo quería conocerlo. Entonces, el enemigo de todas de estos textos es la abstracción, el universalismo. Y todo eso es muy importante ahora cuando la idea del mundialismo está atacada del lado del revivimiento de las identidades nacionales. Gracias. Profesor, tienes dos preguntas. Una está en el chat, las dos están en el chat. Una está en italiano, es de Sì. Giorgio. Grazie davvero per l'illustrantissima presentazione con i lavori di Ferruccio Rosilandi, la proposta di fondare il nostro bueno, no lo conozco bien, conozco claro el nombre de Rosilandi y me alegro de poder leerlo, pero a esta pregunta no puedo contestar. Patrick, yo querría hacer una pregunta. Habla Carolina. Hola Carolina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Buenas gracias. tardes. Me agradezco de oírte. Ah, sí, estoy aquí en Paraguay. Sí, sí, sí. Yo también puedo hacer la pregunta en francés y después traduzco. Claro, Je voudrais gracias. te demander, à propos de cette idée de groupe de Voloshinov, comme cette idée homogène, consensuelle, disons, des groupes, est-ce qu'il est possible d'établir un rapport entre cette idée et l'idée de Gemeinschaft de Tonis? Et s'il y a un rapport, est-ce que ce rapport, c'est par confluence d'idées ou par certaines filiations? Je ne sais pas si Voloshinov a lu Tonis. Bueno, resumiendo, lo que pregunto es si esa idea homogénea, consensual de grupo de Voloshinov tiene alguna relación con la idea de comunidad, de Gemeinschaft de Tonis, como ese grupo homogéneo, consensual, sin divisiones. Sí, Es esa. Claro, yo, Voloshinov nunca no cita Fernando Tönnies. Y me parece que en Tönnies la Gemeinschaft, eso quiere decir la comunidad, en oposición a la socialidad, es bastante diferente, es más cercano a Humboldt, es más cercano a una idea de grupo nacional. En Voloshinov no hay la idea de nación y tampoco no hay la idea de una lengua común, porque las palabras tienen un sentido solamente en una vivencia común, no en una lengua. Entonces, eso
podría ser interesante como un inicio de análisis de discurso, porque el grupo no es ontológico como en Fernando Tönnies. El grupo existe solamente porque los seres humanos se comunican, y se comunican porque existen en el grupo. Es un círculo cerrado. Entonces pienso que Tönnies y Voloshinov son bastante diferentes. Gracias por esta pregunta, que es muy interesante. Gracias a vos y a todos los organizadores, colegas. Gracias. Tienes un comentario, profesor, de Tatiana Bubnova en el chat. Sí, Tatiana Bubnova escribe: considero que este libro es más interesante leerlo como producto de doble autoría. Además, hay que revisar a qué se debe la fascinación que acompañó la recepción del libro desde los 70. Bueno, yo pienso al contrario, que es muy importante no leerlo como producto de doble autoría, porque sería un malentendido grandísimo de pensar que Bakhtin fue uno de los dos autores de este libro. Bakhtin es un filósofo personalista para quien el otro es un otro sujeto y no un objeto. Es interesante leer a Bakhtin como leer a los otros representantes del personalismo cristiano de los años 30, como por ejemplo Emmanuel Mounier. Es interesante leer a Bakhtin como por Martin Buber, por ejemplo, en el libro Yo y tú, porque en Buber hay la misma idea que en Bakhtin, que cuando digo tú no es el mismo que cuando digo él. Entonces, el pronombre yo y tú son las marcas de la personalidad. Y ahora bien, pero el pronombre él es una depersonalización del hombre. Todo esto no existe en Voloshinov. Son dos personas bastante diferentes, aunque claro se conocían bien y hablaban juntos, pero por ejemplo, Bakhtin fue arrestado por la policía porque pertenecía a un grupo religioso que no aceptaban el comprometido con el régimen comunista, mientras que Voloshinov nunca no tenía problemas políticos. No estoy de acuerdo con Tatiana Bubnova, pero quiero agradecerla para la perfecta traducción de Marxismo y Filosofía del Lenguaje, que para mí es la mejor traducción de todas que yo conozco. Muy bien. ¿Tienes ahí más comentarios de Tatiana Bubnova en el chat? Y una pregunta más de Oscar Iván Londoño. Bakhtin es un filósofo dialogista. Bueno, claro, pero no Voloshinov. Voloshinov es un filósofo perfectamente monologista. No hay lugar para el otro en el libro de Voloshinov. Los lingüistas son todos estúpidos, no entienden nada y solamente él, Voloshinov, tiene razón. Es un libro totalmente antidialogista, totalmente. Y veo una pregunta: ¿hay influencias del ocultismo en marxismo y filosofía del lenguaje? Yo creo que no, absolutamente no.
Y antes hay otra de Óscar Iván Londoño Zapata que dice, ¿podría por favor ampliar la idea de neutralidad de la palabra en la teoría de Voloshinov? Tengo que decir que eso no entiendo bien, porque ¿cómo la palabra puede ser neutra cuando depende solamente del contexto de la situación? Bueno, eso no entiendo bien. Bueno, no sé si Óscar quiere ampliar su pregunta, clarificar su pregunta. O sí, Tatiana Bubnova sigue poniendo comentarios en el chat. No sé si tienes algo que responder. Si me permiten, yo no sé si me oyen. Sí, 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 sí. sí, sí, oye. Miren, es para todos, en particular para el profesor Seriot, y muchas gracias realmente por esta plática que me pone en diálogo realmente, ¿sí? No tengo ánimo de defender el marxismo de Voloshinov de ninguna manera, no es esto. Pero tomemos la palabra revolución, que está cambiando en su acepción social a través de la historia. A veces hasta produce risa. En 1989, cuando se celebraban los 200 años de la Revolución Francesa, de repente la revolución en ciertos comentarios se puso en duda como tal. ¿No es cierto? Se le dio otro uso. En México, la situación también con la idea de la revolución está cambiando en la perspectiva histórica. Es decir, ¿cómo está cambiando? Un día la revolución es buena y es la salvación de un país. Al otro día es mala y es la perdición. Es un ejemplo tan solo, ¿sí? Dejando de lado las acepciones de diccionario de esta palabra, ¿no? Solo en el sentido social. Así es como cambia, así es como es neutra en un principio, porque se le dan uso diferentes grupos sociales. Es lo que quiere decir el círculo de Bakhtin. Bueno, el sentido de las palabras cambia, claro, y depende, en Voloshinov depende del contexto. Pero para mí, bueno, yo fui un alumno de Michel Pecheux y me gustaba mucho en la análisis del discurso la idea que dos personas que hablan juntos la misma lengua pueden usar la misma palabra en sentidos diferentes. Digamos, por ejemplo, a la televisión tenemos dos personas que hablan de la nación, uno de derecha, uno de izquierda, y claro que hablan la misma lengua con las mismas reglas gramaticales y usan la misma palabra nación, pero con sentidos totalmente diferentes. Hay un malentendido en el sentido de las palabras. Pero en Voloshinov esa situación nunca ocurre. Nunca tenemos ejemplos de dos personas que hablan juntos con sentidos diferentes, porque los seres humanos hablan solamente en un grupo donde se entienden. Y esto es un círculo cerrado. Se entienden porque pertenecen al mismo grupo y pertenecen al mismo grupo porque se entienden. Y este es el contrario del análisis del discurso. Спасибо вам. Спасибо вам, Naba. Благодарю вас. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario o pregunta, pues podemos concluir con nuestra sesión del día de hoy. Pedro se tuvo que ir porque no lo sé, me parece que lo han echado de la universidad. Pero bueno,
Entonces veo que no hay nadie más que quiere comentar nada, así que solo queda agradecerle, profesor, por esta charla tan elocuente. Y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Esta es la última sesión de este ciclo de charlas sobre lingüística materialista antes del verano. En julio y agosto no va a haber y volveremos en septiembre con Julieta Haidar, que nos hablará sobre la Escuela Francesa de Análisis del Discurso. Un placer. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Todas y profesor. a todos. Encantada de conocerlo. Я надеюсь, что мы когда-нибудь увидимся с вами. Было бы прекрасно. До свидания. До До свидания. свидания, до свидания a todos. Gracias. Большое спасибо. Чао. Bye.